Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast. El único programa que semana a semana trae a ustedes las noticias más importantes, interesantes, la explicación de por qué las decisiones más ridículas, rocambolescas, tienen sentido en la mente de un mandatario de piel naranja. Y sobre todo, ¿qué significa esto para el planeta? ¿Qué significa esto para ti que vives en Latinoamérica? ¿Y qué va a pasar con el mundo, con tu vida a largo plazo? Y el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo. A corto plazo. A corto plazo, sí. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estas 39 emisiones, si no me recuerdo, de Ecos Financieros Podcast. O sea, el canal de Ecos Financieros ya cumplió el año, porque yo entré ahí por ahí de enero, la última semana de enero del año pasado. Sí. Y empezamos a hacer podcast como a los 2-3 meses de que empecé los videos monotemáticos. Sin embargo, no he podido dar el brinco que me hubiera gustado en términos de suscriptores. Sin embargo, no nos hemos rendido y vamos a hacer lo único que podemos hacer, un trabajo bien hecho, bien investigado, bien explicado para que la gente que le interese entender su realidad geopolítica pueda pues tener información fidedigna más allá de los sesgos occidentales, ¿vale? Sí, hay demasiado sesgo en el entorno y nosotros que venimos de un mundo latinoamericano lo damos con la visión que nos interesa al latino a pie. Sí. Y ahora el problema es que mucha gente cree que la visión latinoamericana es como que una visión como de gente pobre, sinceramente. Es cierto. Y no, lo que pasa es que cuando tú quieres una visión occidental es enfocada mucho sobre todo en torno a Europa. Y cómo ven la vida, sus valores, sus problemas. Cuando hablamos de un entorno latinoamericano, de un punto de vista latinoamericano, es como nosotros que hemos tenido que vivir bajo la bota de Estados Unidos, nos olemos las trampas que ha hecho a lo largo de la historia y lo que está haciendo con Asia, Pacífico, o en este caso con Groenlandia y Europa, Sí. Tiene sentido para nosotros. Sí, y detectamos rápidamente qué es lo que se está entretejiendo ahí, que, insistimos, mucha gente continúa en negación, especialmente en el ámbito europeo. No entienden de dónde vienen, parece que fuera algo nuevo, algo nunca antes visto, y simplemente es que nunca ellos habían sido las víctimas de esta situación. Latinoamérica es resiliente y ha salido una y otra vez, airosa al menos, no sé si victoriosa, pero airosa de ciertas situaciones complicadas dentro de la región, sobre todo viviendo bajo la sombra de un país tan avasallador como lo es Estados Unidos. Sí, y es que en esta ocasión tenemos 3 noticias importantísimas. La noticia estelar de esta noche es la nueva ONU de Trump. Prácticamente Donald Trump acaba de Su propio club. su propio club, que él dijo que podía reemplazar a la ONU, cuya único mandato es Trump decide, el presidente de Estados Unidos decide, todos acatan, pero hay 60 países a los que ya les envió la invitación y están obligados a pagar $1,000 millones. Sí. Sí. Catch. Sí, ¿por qué alguien querría meterse en este club? ¿Qué es lo que busca Trump con este club? ¿Realmente puede reemplazar a la ONU? Vamos a ver eso más adelante. También tenemos la otra noticia, es que se está llevando a cabo en estos momentos, en esta semana en Davos, en Europa, un foro económico, el foro económico de Davos. Y digamos que ha sido una especie de, no sé, ¿cómo decirlo? De pelea de barrio, de dimes y diretes. Yo siento que ha sido un espacio de trinchera. Están diferentes sectores atrincherados y desde ahí como que están haciendo sus disparos. Sí, entonces han salido en el foro económico de Davos como todo el mundo peleándose, todo el mundo salía a dar declaraciones de que no, que sí, que Groenlandia, que China, en Europa, que vamos, despierta Europa, ten líderes competentes, en fin. Un zafarrancho. Vamos a ver qué va a ocurrir en el foro económico de Davos porque ha sido demasiado divertido. Y la tercera noticia, que es también importante e interesante porque al final de cuentas hizo que se incendiaran los mercados internacionales, es que la primer ministra Saneta Takaichi, que la semana pasada se puso a tocar como bombo y platillo canciones de K-pop, se está jugando su futuro político al disolver el Congreso japonés, como si fuera Latinoamérica, Sí. y llamar a elecciones anticipadas para que los ciudadanos japoneses determinen si confían o no en su programa político. ¿Cuál es el programa político? Bueno, vamos a ver qué está pasando. Si Japón se está peruanizando, o qué ocurrirá con Japón a largo plazo. También tenemos alguna que otra pequeña actualización ahí medio importante. Son importantes, pero dada el escenario del tablero mundial, y hemos tenido que priorizar en base a lo que va a mover la economía de los hogares de forma más pronta. Sí. Y que va a tener impacto a mayor plazo, por así decirlo. A largo plazo, perfectamente, exactamente. Entonces, si quieres saber esto y más, quédate con nosotros, que somos Álvaro Ávila y Mari Carmen Rojas. esto es
Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Saludamos también aquí a la Generado Podcast, que siempre se queda con nosotros. Muchas gracias por venir siempre puntual. Y nos pregunta si es buen momento para invertir en McDonald's ubicado en Groenlandia. No. Listo, la pregunta financiera de la noche respondida. Entonces, creo que la noticia que me gustaría comenzar en este momento es que lo que ocurre en Japón en este momento. Vamos a hablar de Sanae, que es muy interesante para el escenario global. Les hablé al principio de que hay un tablero internacional. Y lo que está haciendo Sanae ha sido un terremoto a nivel mundial. Efectivamente. Miren, prácticamente la primera ministra de Japón dijo que convocará elecciones nacionales para este 8 de febrero para buscar el respaldo de los votantes y que pueda tener un mayor gasto público, recortar impuestos y una nueva estrategia de seguridad que se espera acelerar el desarrollo de la defensa de Japón. Recordemos que Sanee Takaichi ha querido abogar todo el tiempo porque pueda Japón tener otra vez un ejército. Ha tratado de que Donald Trump le dé el permiso para ello. Y su programa político se resume en el sueño húmedo de todos los políticos. Prácticamente todo gasto público y reducción de impuestos para que las empresas más grandes puedan tener mayores ganancias. Así es. Y ya con eso pueda tener como que el apoyo. Y para esto le prometió suspender durante 2 años un impuesto del 8% al consumo de alimentos y dijo que sus planes de gasto crearían empleos, impulsarían el gasto de los hogares y aumentarían otros ingresos fiscales. ¿Será verdad? ¿Será una decisión económica inteligente? Mira, ¿O está escondiendo otra cosa? Mira, para aumentar los ingresos fiscales eso es una mentira, porque la única manera de aumentar ingresos fiscales realmente sería que se crearan incentivos en Japón para que hubiera muchas más empresas y que con la diferencia de que ya no estás, como decirlo, cobrando el impuesto sobre el consumo, que puedas subvencionar eso que ya no estás cobrando con cantidad, ¿vale? Con cantidad de empresas que se abren en Japón. El problema, Japón es pésimo para el emprendimiento. Japón no emprende. Y tiene que ver con su idiosincrasia. El problema va más allá de ponerle una cancha favorable para que el japonés a pie quiera invertir y quiera lanzarse a un emprendimiento. Es la idiosincrasia de tal forma como ellos funcionan casi como una mentalidad de colmena. Sí. En esta colmena cada uno está bien definido en su rol dentro de la sociedad. Entonces el rol asignado para los emprendedores es para unos pocos privilegiados. Gente con mucho dinero, con muchas conexiones, con muchas redes, hijos de, solo ellos tienen la posibilidad de realmente, incluso por cosas pequeñas, allá la gente rica pone un negocio. Sí. El ciudadano a pie soñaría con tener quizá un local bien ubicado, algo de barrio. Pero nunca lo van a escalar y nunca van a tratar de hacer que crezca. Ellos están contentos con tener su localito de toda la vida de ramen y con eso pueden ser perfectamente felices. La cosa es que pues con un montón de localitos de comida no vas a poder ¿cómo decirlo? Compensar esa cantidad de impuesto al consumo de alimentos que pagan todos los japoneses. Sí, lo que dice Takaichi, para hacerlo realidad tendrías que básicamente hacer un trabajo que no va a durar un corto tiempo, o sea, un trabajo de años, de una ingeniería social para poder cambiar la mentalidad del japonés o de ciertos japoneses y que ellos que son tan adversos al riesgo quieran arriesgarse. Sí. Y pues tristemente los japoneses, sobre todo los que son educados en escuelas de toda la vida, Sí. Tienen como máxima meta trabajar para una empresa y estar al servicio de sus directivos toda la vida. De hecho, en Japón, la gente con más rango no es la más capaz, es aquella que ha tenido más tiempo durante la organización. Y la figura de lo que consideran el senpai, o sea, tú puedes tener el mismo rango de oficinista que alguien que ha estado contigo, ¿no? Que Es un compañero de trabajo. Pero si ese compañero de trabajo, en el mismo rango que tú, Digo, antes que tú. sí, él es tu superior, tu senpai, y le debes respeto. Es una sociedad completamente vertical, no es horizontal, es lo contrario vertical, y muy jerarquizada. Entonces, por todas estas características sociales de la población, algo como lo que propone Sanae tampoco sería viable, incluso si ellos les pusieran de forma inmediata un escenario propicio, cosa que no se va a hacer porque evidentemente por ahí no van los tiros. Y eso es simplemente una vil mentira populista, como le encanta a los gobiernos tirar populismo. Es algo que estamos muy acostumbrados aquí en Latinoamérica, entonces por eso es importante la visión latinoamericana. Sería como el símil cuando nuestro político de turno nos dice: les voy a aumentar los sueldos. Les voy a aumentar el salario. Sí. En fin,
La perspectiva de un recorte del impuesto al consumo va a reducir los ingresos del gobierno japonés en aproximadamente 5 billones de yenes, que son como 32 mil millones de dólares. Y según estimaciones del gobierno, envió el rendimiento de los bonos gubernamentales de Japón en 10 años a un máximo de 27 años este lunes, ¿no? O sea que le van a pagar en mucho más tiempo, con lo cual el riesgo de impago pues incrementa, ¿no? Y esto prácticamente disparó prácticamente todo lo que viene siendo el mercado internacional, creando un caos político, porque Japón era usado para pedir dinero prestado de forma barata, a tasas de interés del 0.4%. Así es. Y ibas y tomabas ese dinero prestado y lo invertías en Estados Unidos para comprar bonos del tesoro al 4% y te ganabas como un 3.6% de ganancia. O sea, Pido dinero barato prestado a precio de nada y le saco un muy buen rendimiento. O sea, había una ganancia segura ahí. sí, era la bicicleta financiera. Y eso ha acabado a partir del año pasado, que se empezaron a subir tasas de interés. Y bueno, como los bonos japoneses se incrementaron, todos los mercados de bonos del resto del mundo se vieron obligados a incrementar también sus precios de los bonos. Es Y pues, una bola de nieve. ajá, y ya que estábamos de por sí tocados porque Donald Trump había dicho que quería invadir Groenlandia y los mercados europeos estaban en llamas, bueno, Sanae Takaichi vino A ponerle gasolina a este gran incendio internacional. onda como que es imposible que esto se pueda volver más problemático, ¿ah? ¿No? Ah, no, Sanae me dijo que K-pop vamos a tocar al lindo sonido de las llamas, de los bonos Sí. y de los tesoros de los países. Y bueno, la votación anticipada decidirá los 465 escaños de la Cámara del Parlamento japonés y marcará la primera prueba electoral de Takaichi desde que se convirtió en la primera mujer ministra de Japón en octubre. ¿Por qué ha hecho esto en este momento y no antes? Bueno, porque su programa básicamente no ha podido pasar el Parlamento japonés actual. Y tan frustrada me parece que estaba, tan me lo juego todo o nada para que hacer lo que yo quiero hacer, que se jugó, pues, como ella me dice, su futuro político. Lo que es bastante loable, más allá del plan político, más allá de si tiene asidero real, el tema de que funcione o no lo que quiere conseguir, más allá incluso que le mienten o endulzan a la gente con populismo que ellos saben que no es real y que no pueden cumplir, más allá de todo eso, aunado, se la jugó esta mujer porque no saca nada de estar en esa posición de primera ministra de forma decorativa si realmente no puede hacer ninguna de los planes que ella cree pertinentes y lo mejor que es para aplicar sus propias políticas. Sí, ahora, el problema con la idiosincrasia japonesa es que si ustedes han tenido la oportunidad, bueno, si ustedes son guía, tienen la oportunidad de hablar con un japonés y llega a Latinoamérica y le preguntas, oye, ¿y qué onda? ¿Ya también hay la grande gente corrupta que es atrapada o todo funciona bien? ¿Los políticos cómo son allá? ¿Cómo son las noticias en términos de seguridad, política y demás? Los japoneses son tremendamente ignorantes de lo que pasa en las altas esferas políticas. Están tan enfocados en sus propios asuntos Que no saben lo que pasa en las grandes esferas del poder. y dada la idiosincrasia japonesa y de que una encuesta publicada por la emisora pública NHK reveló que el 45% de los encuestados citó los precios como su principal preocupación, seguida de la diplomacia y la seguridad nacional, pues realmente yo creo que Sanae Takaichi se ha arriesgado demasiado. No sé, creo que esta es ella que ha salido de Japón y ha visto un mundo, tiene una perspectiva fresca de cómo funcionan las cosas y ve desde su... ahora sí que hay un dicho que dice que León cree que todos son de su condición. Creo que está demasiado occidentalizada y le está dando demasiado peso a una población que idiosincrásicamente hablando podría no apoyarla. Si me preguntan, ¿Sanae Takaichi ganará su apuesta? Yo tiendo a pensar más que la va a perder. Sí, yo también pienso lo mismo. ¿Qué tanto? Si pongo en porcentajes, no puedo porque no voy a decir absolutamente Y nada. podemos equivocarnos, en una de esas sale victoriosa. Pero yo estaría un 65% seguro de que la va a perder. Por el tipo de sociedad que es Japón. De hecho, partimos hablando de las características que tienen ellos como cultura. Ajá. Y ahora pongan todo esto, embónenlo a su programa. Y por eso les digo, o sea, me parece una apuesta muy arriesgada. También entiendo por qué lo hace, porque no, me imagino que ella como política realmente no quiere estar en un rol decorativo. O sea, si ella es capaz de salir adelante con esto y le va bien, va a poder hacer todo lo que ella quiere. Y eso es deseable para ella. Si a ella le va mal, supongo que también sería deseable, porque diría como yo no saco nada de estar en este sillón si realmente nada de lo que estoy haciendo va a tener valía o va a tener escucha. O sea, estoy perdiendo mi tiempo. Sí. Y ahora, ¿por qué decimos que se está peruanizando Japón? Bueno, porque en los últimos 25 años
Japón ha tenido 13 primeros ministros. ¿Les recuerda algún país en particular, alguien que sus presidentes no les dura mucho tiempo y que básicamente el parlamento es el que está gobernando y decidiendo quién se queda y quién se va? Bueno, eso es lo que le está pasando a Japón en este momento. Y el problema también con Japón es que tiene una deuda externa, una deuda pública tremenda. Y el hecho de que Saneta Takaichi quiere incrementar aún más el gasto, incrementar el nivel de deuda, es algo que para el parlamento le parece inviable. Absurdo, inviable. Y encima es un poquito como México, porque es un partido único que ha gobernado durante los últimos 70 años, desde el 55, con dos excepciones periódicas muy cortitas, en los 90s y en los 2000s, pero por ahí, lejos de eso, prácticamente ha sido el partido único que ha gobernado toda la vida. Encima que en Japón la democracia no es directa, es indirecta. Los japoneses eligen a la élite que los va a gobernar y la élite elige al presidente, o al primer ministro en este caso. Entonces, por todo lo que estoy viendo, que Saneta Takaichi quiera apelar al apoyo popular. Ir directamente a la democracia, golpear la puerta de las personas que no están familiarizadas con su propia política, es muy arriesgado y de verdad tiene una mano de perdedores. Prácticamente tendría que ser muy amada y carismática para que los japoneses salieran a defenderla. En todo caso, aquí voy a sumar una cosita más. Quizás de las cosas de por qué ella lo hizo, en favor. Se sabe que en estos momentos la primera ministra de Japón está siendo bastante bien valorada por los japoneses. ¿Ya? Entonces, imagino que dentro de toda esta apuesta, el político no va a estar siempre en la posición de amor de su pueblo hacia él. Normalmente suele ocurrir solo en los primeros meses desde que ellos asumen. Sí. ¿Ya? Entonces, si ella quería hacer algo, imagino que como animal político que es, sabía que más adelante iba a ser aún menos factible poder pasar cosas que a ella le interesan. Así es. Entonces, si es que en algún momento se la podía jugar, y por eso que decimos que literalmente se la está jugando, es ahora que podría el público responder de forma favorable a ella. Pero la verdad es que tiene una mano perdedora por el tipo de idiosincrasia que es Japón. Habría que ver qué también lo hace. Imagino que también aquí es la relación pública, cómo se maneja la publicidad que van a tener que invertir para que la gente japonesa salga a votar. Ya la política en Japón funciona de manera medio bizarra. De repente colaboraciones con animes populares, con videojuegos. Entonces, no sé si Saneta Takaichi está realmente conectada con los japoneses, porque ni siquiera te puedo decir que la juventud es como que disruptiva o que quiere un cambio. Porque prácticamente son como que generaciones que como que están estancadas, tienen el mismo tipo de idiosincrasia. En fin, ya veremos qué pasa con Saneta Takaichi el 8 de febrero. Les mencionaremos aquí si ganó o perdió su apuesta. Yo, por lo menos en este programa, estamos más tendientes a que la va a perder. Pero vamos a decir qué ocurrirá en el futuro. Si te gustó cómo abordamos el análisis de esta noticia, de lo que ha pasado en Japón, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte. Y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando hagamos nuevos videos o transmitamos en directo los jueves de la noche. Vamos a la siguiente noticia y ahora tengo que entrar con esta porque de esta se deriva lo que pasa en Davos y es la ONU de Trump. Prácticamente Donald Trump ha hecho algo que parecía, ¿cómo decirlo? Muy divertido para mí. Muy divertido, muy extraño, muy bizarro. Y que encima no es algo que de repente se le ocurrió nada, sino que fue la propia ONU la que puso la primera piedrita o la primera base para que esto esté ocurriendo, ¿vale? Resulta que esta semana que acaba de terminar, Donald Trump salió a anunciar que va a crear lo que se llama la Junta de Paz. Y en esta Junta de Paz va a haber 60 miembros, a los cuales ya les envió una invitación, y que van a estar ahora dirigiendo las nuevas políticas de reconstrucción, de desarrollo y sobre todo que los que estén ahí van a estar van a ser como que la base para un nuevo orden internacional mundial que dice el propio Trump que pues en el futuro va a reemplazar a la ONU. Explícitamente dicho por el propio Trump. No es exageración nuestra, es algo que el mandatario tiene como un deseo personal. En su carta de deseos, que él empezó con una carta bastante extensa al viejito, al Santa Claus. Sí. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esto? Porque miren, si ustedes se han parado a pensar qué hace la ONU realmente, te vas a dar cuenta de que no hace gran cosa.
como que para nada y para mirarla está bien bonita, pero no es capaz de dirimir conflictos, no es capaz de atrapar o quitar el poder a tremendos dictadores, y es tan evidente que sirve como brazo político armado de Estados Unidos, o por lo menos sí lo ha estado haciendo. Así lo había estado haciendo hasta que llegó Donald Trump, que es una persona externa. Ajá. Sí, y entonces pues prácticamente estamos en un punto donde la legitimidad de esta institución internacional que se fundó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente es evidente que ya no sirve. Pero la razón por la que no sirve es porque Estados Unidos fue quitándole poder y legitimidad desde prácticamente el principio de los años 2000, ¿no? Y esto es que desde finales de los 90 Estados Unidos actuó militarmente fuera del marco de la ONU. Se saltó un montón de restricciones. De consensos para actuar en Kosovo en 1999, para actuar en Irak en 2003 y en Libia en 2011, donde prácticamente se dijo, sí, ahí estás, te aviso que voy a hacer eso y no te estoy preguntando. Sí. Entonces, claro, todos estaban bajo la bota de la ONU, con sus consensos humanitarios, o mejor dicho, con la excusa de lo humanitario. Ajá. Y si yo hubiera estado haciendo mi podcast en 1999 o en 2003, se les había dicho, es que esto prácticamente deja en claro que la ONU no sirve de nada y que ahora tenemos que pedir a Estados Unidos permiso explícito para poder hacer cosas. Y no es la ONU la que va a decidir si vas a poder tener un territorio, sino Estados Unidos. Y bueno, eso aparentemente se ha ido... Claro, desde ese momento, desde el año 2000 menos, se estuvo marcando el relato de que al final el que decidía no era la ONU como comisión completa, sino que era Estados Unidos. También el problema es que Rusia y China usan constantemente el veto como defensa frente a intervenciones occidentales. Digamos que la ONU sí es una asociación de países, pero hay un comité ejecutivo ultra especial que está compuesto por Estados Unidos, China, Rusia, me parece que el Reino Unido y Francia, si no me recuerdo. Si uno de estos países dice que quiere pasar algo o vetar que se investigue algo, se veta y ya no puede hacer absolutamente nada, a pesar de que el resto del mundo diga que, por ejemplo, atrapar a Netanyahu. Si Estados Unidos dice, no atrapen a Netanyahu, no castiguen al rey por nada de lo que hizo en Gaza, yo pongo mi derecho a veto y ya nadie puede hacer absolutamente nada. Y esto pues bloquea el Consejo de Seguridad de la ONU, reduciendo aún más su capacidad ejecutiva y pues queda paralizada en conflictos donde hay intereses de grandes potencias. Principalmente, y volvemos a insistir, había estado sirviendo a su señor Estados Unidos hasta que llega Donald Trump, que viene de afuera de los dueños originales, o mejor dicho, del brazo político que estaba financiándolos por detrás. Sí, y miren, todos estos, ahí ven que la ONU tiene programas como la UNICEF, que es para cuidar a los niños que no tengan hambre, y así un montón de programas más de ayuda humanitaria. Bueno, toda la seguridad, reconstrucción y financiación de estos programas se han ido desplazando a acuerdos bilaterales, fondos ad hoc de gente que se atrincheró en la ONU y sacó intereses personales para sus empresas que tienen por atrás de la ONU, con socios financieros y mecanismos fuera de la ONU prácticamente. Entonces, básicamente todo está en manos de las ONGs. Ajá, de las élites. ¿Y cómo funcionan las ONGs de las élites? Prácticamente yo voy a decir que voy a hacer ayuda humanitaria. Resulta que necesito un fondo, pero y yo voy a ser la persona que va a comandar eso y necesito pagarme un sueldo, evidentemente. La persona jurídica, digamos. Sí, yo necesito pagarme un sueldo a mí y a mi equipo, un sueldo multimillonario, porque no es una ayuda sencilla para hacer. Porque no es donación, estoy trabajando. Estoy trabajando, o sea. Yo no puedo donar mi tiempo, mi recurso, mi plata. Sí, o sea, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? El que vende pan en la esquina, por favor. Yo soy el que conoce cómo se mueve esto. Yo estoy arriesgando mi vida, aunque no van a ir personalmente allá, ¿verdad? Claro. Entonces, pues prácticamente se ha vuelto toda esta cuestión de ayuda humanitaria, de reconstrucción, de los fondos de la UNICEF. Un negocio para unos pocos. Por si fuera poco, desde el primer mandato de Trump, ha ido quitando de poder a organismos internacionales y dejando de financiarlos. Por ejemplo, se salió del Consejo de Derechos Humanos en 2018, anunció la salida de la Organización Mundial de la Salud en 2020 y congeló o redujo las contribuciones voluntarias a diferentes organismos supranacionales, ¿no? Biden no hizo gran cosa por regresar a Estados Unidos a muchas de esas cosas. O sea, sí regresó al Acuerdo de París, por ejemplo, pero no con esto de la salida del Consejo de Derechos Humanos, porque están ahí para ser financiados por Estados Unidos, no para limitarlo. Y bueno, la semana anterior
Trump anunció la salida de 66 organismos internacionales, prácticamente diciendo yo ya no los voy a financiar, háganme como puedan. En todo caso, ya había estado metiéndole mano a eso cuando tuvo a este señor tan inteligente llamado Musk. Ah, Elon Musk, sí. Claro, que iba a salvar el planeta Tierra. Sí, sí, sí. Bueno, cuando tuvo este sujeto ahí entre medio, ya le había metido mano a algunos programas que tenían que ver netamente con la ONU. Así es. Y, bueno, como resultado, pues, la última reunión que tuvo la ONU en noviembre de 2025, el 17 de noviembre de 2025, la ONU sacó una resolución, la 2803, si no mal recuerdo, donde, como ya se estaba financiando la paz en Gaza, pues con esta orden le daban legitimidad a un grupo que iba a ser liderado por Donald Trump para ayudar la ayuda humanitaria que se resuelve de una vez por todas que va a ocurrir con esta franja, ¿vale? Que también sacó noticia de eso esta noche. Y lo que la ONU no imaginó es que Donald Trump o sea, ya sabíamos que iba a usar a Gaza como un punto de lobby económico, financiero para sus propias empresas, ¿no? Y la ONU pensó que solamente iba a poner industrias Trump ahí, que se iba a adjudicar los contratos de la construcción y ya. Y ya está ahí. Pero Trump fue un paso más allá, porque lo que hizo Trump fue crear un consejo de paz, o sea, como que la ONU dio la mano y le tomó del Trump del pie. De todo. Y según el esquema descrito, es una iniciativa directamente presidencial de Trump, que no es un órgano de la ONU, no es multilateral clásico, no hay membresía automática y participan solo estados del planeta que son invitados por Washington con capacidad financiera concreta y es una estructura cerrada con la presidencia del propio Donald Trump y todo su gabinete ejecutivo y lobby financiero que apoya al propio Trump. Básicamente es su club personal, que además se cobran una membresía. ¿Cómo está ese tema? Miren, ¿quiénes son partes del comité ejecutivo que Trump ha nombrado? Les digo primero quiénes son y luego les digo qué hace cada uno. Parte de este comité ejecutivo está el secretario de Estado Marco Rubio, el que puede ser presidente de Cuba o no puede ser. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, el enviado al Medio Oriente, Steve Witkoff, que está negociando con Rusia en este momento la rendición de Ucrania, y también el yerno de Trump, Jared Kushner, y el ex primer ministro británico, Tony Blair. Ahora, ¿qué hace cada uno, no? Mark Rowell se apoya en una corporación llamada Apollo Global Management, que es la que aporta una red de crédito privado y experiencia en financiación, deuda de infraestructuras. Un asesor financiero vinculado a todos los proyectos que requieren un uso intensivo de capital privado, que es algo a lo que él está acostumbrado. Porque si ustedes creen que es fácil gastar $1,000 millones, la verdad es que no es fácil. O sea, si no sabes dónde están los proveedores, si no sabes cómo mover la logística es clave para poder hacer un gasto eficiente. Es mover una maquinaria financiera de proveedores y de transporte tan grande que alguien con experiencia debe tenerlo. Y bueno, Mark Rowell no tiene, ¿no? Luego tenemos al yerno de Trump, Jared Kushner, que es el verdadero puente entre el capital soberano del Golfo, los fondos de capital de los estados del Golfo Pérsico, a través de una corporación que él controla que se llama Affinity Partners, que es la que está financiada por los fondos de esta región, porque a través de ella se canalizan sus inversiones y eso facilita por un lado la coinversión con Mark Rowell, o sea, el que está metiendo el dinero, y en la sindicación de los créditos y sobre todo de crear unos vehículos financieros que tengan, garantías políticas en estos escenarios donde el riesgo es soberano, ¿vale? Luego tenemos al señor que mueve la financiación de desarrollo, que es Ajay Banga, que es el que tiene la capacidad para aportar el apalancamiento de instrumentos multilaterales del Banco Mundial para reducir el riesgo. Prácticamente es el que le dice a las empresas y a los estados que quieran invertir dinero, oye, aquí está bueno, yo tengo experiencia moviendo también dinero de manera... El que se mueve... Es casi como un rol de vendedor si te pones a pensarlo. Sí. El que le vende el proyecto. Oh, aquí está muy bien, invierte. Aunque su labor principal, porque quien tiene esta labor de, ven aquí, invierte, es Tony Blair. Que este señor es más como que yo voy a reducir el riesgo, voy a encargarme de que las finanzas estén hechas correctamente. Casi como si fuera un rol de pseudo contador como financiero. Es que trabaja muy de la mano. Sí. Definitivamente tienen que estar como muy bien enlazados ambos. Sí. Y bueno, prácticamente él va a garantizar que Kushner y Rowell manejan dinero a través de garantías de canalización de entrada de capital privado a través de múltiples procedencias, ¿no? Y esto es clave, múltiples procedencias. ¿Quién rastrea la procedencia? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo es el destino? Eso no importa. Importa cómo se gasta y dónde se gasta. No me preguntes de dónde vino, solamente que se gaste, ¿no?
También está Steve Witkoff, que sí es el amigo de Trump y está negociando con Rusia, pero también tiene experiencia en desarrollo, suelo y aportes reales. ¿Qué significa esto? Que son elementos prioritarios en materia de reconstrucción, un tipo especializado en desarrollos inmobiliarios y en la gestión de suelo. ¿Qué quiere desarrollar? Pues gas. Gas. Y bueno, Tony Blair, que va a través del Tony Blair Institute for Global Change, que es el que tiene capacidad de asesorar a los gobiernos y acompañar a que se relacionen los estados para meterse en estos fondos de capital y que invierten y que sepan que todo va a estar perfecto, ¿no? Entonces, prácticamente quienes están estructurando de verdad la financiación, los que están canalizando el capital y los que son capaces de ejecutar este capital... El lobby personal de Donald Trump. Sí, prácticamente quitándole el lobby financiero que se encargaba de esto a los que estaban metidos en la ONU, que se habían atrincherado para sus propios fines económicos, ahora a fines empresariales pro-trumpistas, ¿vale? Lo cual me deja muy en claro la razón por la que Trump está en la presidencia y qué está haciendo con todo esto de TMEC, por qué está siendo tan como irascible en muchos de los aspectos. Es porque Trump va a ser outsider o fuera del poder convencional. Tradicional. Viene a darle en la torre y tratar de reemplazar a la vieja pandilla que se había sentado durante muchas décadas en el poder económico internacional. Prácticamente pelea de mafiosos. Sí, una pelea de mafiosos de altos vuelos, de hecho. Sí. Pero mafiosos al fin y al cabo. El tema aquí, y lo más interesante, y por qué se traen estas noticias y qué se desprende de todo esto, es que son gente poderosa que no se va a dejar derribar tan fácilmente. O sea, ya los golpes fueron totalmente acertados, pero resulta que Donald Trump no tiene una presidencia asegurada eternamente hasta su muerte. Sí. Entonces, aquí ya se está metiendo con el poder económico y podemos empezar a mirar rostros, nombres. De hecho, fuera de cámara nosotros estuvimos tratando nuevamente lo que fue el tema del TMEC, de por qué ha sido tan contundente respecto a esto, probablemente quiere dejarlo morir para tratar de tú a tú, con condiciones favorables para sí mismo. Para sus empresas, para su lobby financiero. Claro, y entonces, mirándolo mejor, ya entendemos también una cosa, o sea, ese TMEC viene de un sector político importante dentro de Estados Unidos que es oposición a Trump, porque viene del poder tradicional. Y lo que quiere es precisamente también en este tratado reemplazarlo, así como lo está haciendo con la ONU y lo ha estado haciendo en otras entidades. Y ahora entendemos por qué Trump tiene tantas ganas de dejar morir el TMEC. No es que no sepa que beneficia a los estadounidenses, eso le da igual. Lo que quiere es beneficiar el lobby financiero que él está encabezando y que lo han estado apoyando. Esa es la razón principal por la cual quiere dejar morir el TMEC, para reestructurar las reglas y quitar del flujo de dinero a la oposición actual que ha recibido pedazos de golpes del propio Trump, ¿no? Aquí tenemos que ver también la inteligencia de los países y los dirigentes. Fuera de cámara nosotros conversábamos y no es que México no tenga con qué pelearle a Donald Trump, de hecho tiene con qué pelearle, Canadá tiene, la Unión Europea tiene, pero son un montón de equipos financieros que están desarticulados. Ya, entonces mientras este lobby viejo financiero no se articule, la verdad es que Trump tiene la ventaja porque él ya está articulado, ya tiene un plan, una maniobra y una ejecución, ya está en sus planes de ejecutor. Y entonces también entendemos por qué ha tenido tanto interés, o pareciera que no le importaba que sus medidas estaban desarticulando el lobby de las manufacturas de autos que se había construido entre Canadá, México y Estados Unidos, porque ese es el lobby que quiere atacar. Así es. Y esta noticia que estamos viendo va a respaldar una sospecha que teníamos y que estábamos hablando a principios de semanas. Y ahora con esta noticia yo creo que es la confirmación tácita de que lo que estamos diciendo no es una teoría conspiranoica. Es la realidad. Es la realidad, y la realidad habla con hechos, y los hechos son estos. Entonces, ya tenemos quiénes es el equipo magnífico de Trump para reemplazar el lobby financiero de la ONU que se llevaba el dinero, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que la gente se quiera meter esto? ¿Y por qué lo haría, no? Para empezar, ese es un lobby que Trump está poniendo, pero que en teoría no tiene financiación. Así que Trump va a querer solucionar esto. ¿Cómo? Bueno, porque para entrar ya dijimos que Trump tiene que invitarte. Y los estados miembros ejercerán sus funciones durante 3 años, tras los cuales deberán pagar la cantidad de, bueno, ahí chiquita, una desmerecida cantidad de $1,000 millones. Poquito. Para obtener un puesto permanente. Los fondos recaudados se destinarán a la reconstrucción de Gaza, o sea que no te los vamos a devolver. Y lo más interesante, ¿quién se va a encargar de la reconstrucción de Gaza? Bueno, todo este lobby financiero
pro-trumpista. Ajá, que son básicamente el equipo de Trump. Y ahora pregunta seria, ¿este señor presidente de qué sector financiero viene? Bueno, del sector inmobiliario. Aquí está, entonces la construcción obviamente va a caer en manos de ¿qué? De las empresas de Trump. Y del lobby financiero y económico que lo ha apoyado, ¿no? Así es. Bueno, también hay que decir que estés aquí no significa que puedas votar para tomar resoluciones de que no, sabes que yo quiero que Gaza sea ayudado de esta manera, o no estoy de acuerdo con que se ponga así las piedras o que haya tantos rascacielos, no. Tú te unes, tú callas, tú escuchas y tú acatas. Y es interesante e importante decir esto, porque en realidad aquí lo que está haciendo Trump primero es darle un mensaje poderosísimo y agarrando este vacío legal que sin querer queriendo se lo dio la propia ONU. Poder hacer mucho más fácil la transición de hacer el reemplazo económico para poner su sector y poder tomar estos contratos que son millonarios. Aparte de todo esto, él también sabe que necesita contar con recursos y con dinero, y esta plata que tienen que pagar, que tienen que desembolsar los países que él invita, también son una amenaza velada. Por ejemplo, entre estos países a los que Trump les dijo ven, fue Argentina. Javier Milei dijo que sí se va a unir, que sí se va a meter. La cosa es que todavía no han tenido que desembolsar los $1.000 millones porque no tienen con qué pagarlos. Y de hecho me sorprendería cuando escuché que Javier Milei se estaba metiendo y dije, oye, pero te acaban de prestar una cantidad inferior a lo que pediste prestado. ¿De dónde vas a sacar los $1.000 millones? Bueno, ya que tienes que pasar 3 años para que puedas pagar para tu membresía premium. Bueno, entiendo que no va a tener que pagar un inicio, ¿no? También Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Egipto, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajstán, Marruecos, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam han anunciado que se van a unir a este grupo pro-Trump, ¿vale? Prácticamente muchos países de Medio Oriente y algunos aliados como menores de Europa y de Asia Pacífico, junto con Argentina, ¿vale? El canadiense Mark Carney, el primer ministro de Canadá, quien se ha opuesto repetidamente a Trump en los últimos meses por todo lo que le ha hecho la economía canadiense. De hecho, si es que hablamos de un político, aparte de este señor que está Lula da Silva en Brasil, que lo ha estado haciendo bien dentro de su realidad política y de sus limitadas oportunidades, De hecho, no lo mencionamos, pero Mark Carney anunció un acuerdo de cooperación con China para tratar de empezar a importar autos eléctricos. Si bien la cantidad de autos que se inicia es despreciable para el mercado canadiense, es un acercamiento y un mensaje político muy fuerte a Trump, quien también en las últimas semanas, me acuerdo la semana pasada, publicó en sus redes sociales una imagen donde sale Canadá con la bandera de Estados Unidos, el propio territorio estadounidense con su bandera, Groenlandia con la bandera estadounidense y Venezuela con su bandera. Sí. Y el de enfrente. Honestamente una imagen como que... de muy mal gusto, pero no es primera vez que Donald Trump sube imágenes de mal gusto a su propia cuenta. Esa imagen, no sé si ustedes la llegaron a ver, que andaba circulando de la playa de Gaza con Netanyahu y Trump tomando como el solcito en un resort. Ya también la subió Trump. Yo pensé que había sido como la gente que lo quería ridiculizar, y me sorprendió bastante ver que fue el propio Trump quien subió esa imagen a sus redes sociales. Bueno, pero volviendo, Mark Carney, quien ha sufrido mucho con Trump en los últimos meses, sí, ha dicho que se va a unir siempre que prácticamente pues haya condiciones, diciendo que los detalles, incluidos los financieros, aún están por resolver. O sea que me puedo unir, sí, pero quiero ver de qué va bien esta cosa. Sí. Si solamente voy a unir para callarme sentado y escucharte, pues no me interesa. Aquí vemos algo muy curioso, ¿no? Porque a diferencia de todo de la Unión Europea, Canadá sí se está tratando de poner a tú por tú dentro de lo que puede. Dentro de sus limitadas posibilidades, insisto. Ajá. Países que ya han rechazado y declinado. Francia y Noruega se han negado, en parte aduciendo dudas sobre cómo funcionaría la Junta de Paz en conjunto con la ONU. China confirmó que fue invitado, pero no ha dicho si se unirá. Y un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó el miércoles que China mantendrá su firme compromiso con la salvaguarda del sistema internacional con la ONU como eje central. De hecho, esta noticia que se desprende de esta información también, la hemos venido diciendo en podcasts anteriores, que la ONU y China en la actualidad estaban más ligados de lo que en la superficie se veía. En su momento, cuando estuvimos hablando de las posibilidades que tenía China cuando se decretó la guerra comercial, que es uno de nuestros primeros podcasts, de los primeros 10 podcasts probablemente, sí. Me acuerdo de haberlo comentado aquí en programa, que una estrategia valiosa para China sería acercarse a la ONU y quizá reemplazar el papel de Estados Unidos pero en la ONU, porque al final son entidades internacionales apátridas
Es cierto que había sido un brazo político de Estados Unidos durante su mayor cantidad de tiempo de vida, pero eso no significa que no pueda cambiar de señor. Ahora que Estados Unidos ha abandonado muchas de estas instituciones internacionales que él comandaba, pues el poder no admite vacíos. Y si tienen que ahora rendirle pleitesía a los chinos, pues Lo pueden lo hacer. pueden hacer. Y recuerden una cosa, en estas dinámicas del poder hay una cosa que Donald Trump está para mí despreciando y está siendo un poco más optimista de lo que debería. Que el señor es cortoplacista porque viene de un modelo de comercio, o sea, él es comerciante, no es inversionista, no es un político tampoco desde un punto de vista tradicional. Ajá. Ya todo lo que él ve son ganancias y pérdidas en el corto plazo, o sea, veo la oportunidad, la tomo y lo que pasa después, en el camino se arregla la carga. Sí. ¿Ya? Y en ese camino se arregla la carga, puede llevar a la quiebra múltiples veces, múltiples negocios que él mismo ha encabezado. Y lo digo porque si ustedes se van a mirar el historial de Donald Trump, tiene un prontuario bastante bueno de cuántas empresas quebró. Sí. También Rusia recibió una invitación, confirmó que la recibió. El presidente Vladimir Putin dijo, no sé si voy a meterme. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también confirmó que recibió una invitación. Zelensky, ¿con qué va a pagar eso? Ajá, y él dijo que junto con era difícil imaginar estar junto con Rusia en cualquier consejo y que el problema es que Rusia es nuestro enemigo y Belarus, que también fue invitado, lo acompaña. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con la cual Trump se lleva bien, afirmó que la decisión podría plantear problemas constitucionales y que no asistiría a la ceremonia de firma que se hizo en el Foro Económico de Davos. Y la ministra de Asuntos Exteriores de Irlanda, Helen McKenzie, indicó que consideraría la invitación con detenimiento, pero no confirmó que se va a meter, ¿no? Hay algunos que están siendo bastante tibios al respecto, hay otros que evidentemente dicen me uno porque tienen intereses creados con Donald Trump. Y bueno, siguiendo con esta dinámica, lo que veníamos diciendo de que el poder no admite vacíos, en ese sentido, Donald Trump desde su cortoplacismo está desbaratando, ya desarticuló eso con Estados Unidos, pero la ONU, te guste o no te guste, funcione o no funcione, sea o no sea una institución títere, una trinchera económica y política, sigue teniendo una cosa que todos quieren y es la legitimidad. Cuando yo compro una empresa que está en crisis, a lo mejor que tiene problemas, que hay que hacer reestructuración, finiquitar un montón de cosas y que a todas luces está insolvente, a lo mejor una de las razones de por qué yo querría esa empresa es por la credibilidad que ha sido capaz de producir a lo largo del mercado. La ONU podría ser un símil a esta situación. Sí, pero en este momento, con todos los golpes que se ha llevado de Estados Unidos a lo largo del tiempo y ahora quitándole, o la intención del mandatario. Y abriéndole la puerta a China. Ajá. Y ahora con la intención del mandatario de literalmente quitarle todos los fondos para reconstruir zonas en diferentes puntos del planeta, pues que vaya, si bien esta nueva ONU de Trump, la Junta de Paz, como la llamó, no es ninguna corporación, pues ahí está toda la gente, ahí está todo su lobby financiero, ahí están todos los presidentes. Sí, todos estos presidentes que quieren que estén ahí sentados para darle legitimidad que pueda, según las palabras del propio Trump, reemplazar la ONU en el futuro. Los funcionarios de la ONU dijeron que están muy seguros de que la ONU no va a desaparecer y que va a continuar a pesar de lo que haga Trump. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿China aceptará o esta vez irá a la ONU a ofrecer su brazo político? Yo creo que China va a terminar quedándose con la ONU poco a poco. El problema es que Trump es tan cortoplacista que su Junta de la Paz por Gaza necesita algo más que financiamiento para poder quedarse. Necesita un relato que no existe. Un relato que no existe y que francamente es inadmisible por todos los aliados. Verán, una de las razones por las cuales muchos analistas europeos consideran que China no es una potencia que pueda hacer Estados Unidos es porque le faltan aliados. Pero acciones como esta, acciones como que amenazar a Europa con quedarse con Groenlandia, hacen su camino llano. Sí, le hacen más fácil de que, pues sabes Macron, por ejemplo, ¿qué pasó con Macron? Bueno, vamos a eso, en lo que va a pasar en la siguiente noticia, que eso es el Foro Económico de Davos. De momento, el negocio de la reconstrucción ha cambiado de manos. Ahora los funcionarios conectados a la ONU van a dejar de ganar dinero y va a ser ahora los que están detrás de Trump y los que no lo han apoyado. La ONU, si bien no ha desaparecido, la Junta de Paz de Gaza es un intento internacional de Trump de quitarles la legitimidad y el poder. Si les gustó cómo abordamos esta noticia, por favor no olvides dejar tu like, comente, comparte y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos vídeos. Ahora sí, el zafarrancho del Foro Económico de Davos. Para que vean cómo se conectan todas las noticias. Verán, el Foro Económico de Davos
se realiza una vez al año y supuestamente son puntos donde diferentes naciones intercambian información para ayudarse mutuamente y hacer que la economía del planeta funcione, ¿vale? Que evitar crisis, tanto de forma diplomática como económica, y que si hay problemas de conflictos internacionales que se diriman en parte, ¿no? Y también anunciar más o menos cuál va a ser el rumbo del planeta en los próximos años y cómo han ido con las cosas que han acordado antes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en 2021 anunciaron algo del gran reseteo, que iba a ser que ahora la economía iba a ser completamente verde, que íbamos a hacer la transición energética, que en plan 2000... Antes de que Trump se sentara en esa silla presidencial y desbaratara todo. Sí, antes de eso. Y la forma en la que Trump abrió el Foro Económico de Davos es básicamente anunciar: ¿qué creen? Esto es el fin de la ONU, aquí está mi junta de plan de paz. Firmo aquí. La gente tuvo que haber quedado muy descolocada. Sí. Y bueno, como parte de que vean que ya estamos trabajando que este es un plan de Gaza, para la paz en Gaza, para empezar, prácticamente anunció cuál va a ser su plan maestro, que lo anunció su yerno, Jared Kushner. Va a verse, entre muchas otras cosas, además de 200 escuelas, 100 unidades de vivienda, que no son mucho para la cantidad de millones de personas que hay en Gaza, pero la idea es que los gazatíes se vayan hacia Egipto, hacia Cisjordania. También anunció que iba a haber 180 rascacielos para Gaza. Y va a haber, anunciando que esto es una mina de inversión impresionante, invitando a empresas transnacionales a que vayan a dejar su dinero en Gaza, que si bien suena un poco peligroso invertir, y que tiene el respaldo del propio Trump para que esto funcione. La marca Trump, algo que ha entendido Trump desde su juventud, desde que participó en ese programa que le abrió la mente. Ajá. El presidente Trump calificó a Gaza como una, en el Foro Económico de Davos, no antes, como una hermosa propiedad, y dijo que en el fondo es un experto en bienes raíces. Dice: miren esta ubicación junto al mar, miren esta hermosa propiedad. Lo que podría ser para tanta gente será realmente grandioso, muy hermoso. Honestamente, Es sí, macabro. Macabro. Veo este plan de paz de Gaza, el costo humano detrás de esto. Que hay un genocidio por detrás. 80,000 personas. Ahora sí que el diablo o el culpable mayor se lo lleva Netanyahu, completamente usado y desechado para que no hacerse con Gaza. Sí, porque el plan original es que era Netanyahu y juntos. Pero es que se le ocurrió esa tontería con Qatar. Ajá. Todo por no querer salir de esa silla en la que se encuentra. Todo por no querer ser investigado por corrupción. Dice Jared Kushner que los gobiernos harán las primeras contribuciones. También hizo un llamado al sector privado para que participe, prometiendo incluir las oportunidades de inversión. Así como lo dijo el primer ministro de Finanzas de Israel, que Gaza era una mina de oro inmobiliaria. Bueno, Jared Kushner viene a reforzar esto. Si bien altos funcionarios palestinos han tardado en reaccionar en la presentación de Kushner, las críticas de otros lugares han resaltado la sensación de que su impotencia está siendo explotada. Prácticamente no va a haber un gobierno de Gaza autónomo, que es algo que han estado peleando durante tantos años. Eso ya está muerto a partir de los planes de Trump. Y los palestinos se enfrentan a un plan para eliminar su propia presencia con base en la domesticación, la subyugación y el control. Básicamente los que se queden ahí van a quedar en posición de esclavos. Sí. Israel va a estar, como decirlo, destinado a retirarse de Gaza. Todavía tiene que cuidar porque Trump lo obligó a Netanyahu a dejar ahí soldados por ahí. Sí. Gaza jamás tiene que estar obligado a desmilitarizarse, porque sin que eso ocurra no pueden construir. Entonces Trump prácticamente los tiene en la mira de, si es capaz de agarrar y ordenar que busquen y destruyan. Aquí los sionistas fueron... Sí, o sea, se van a quedar cortos con lo que va a hacer Trump, ¿no? Quedaron ahí sin pan ni pedazo. Y uno ve esto y dice: oye, yo no sé si existe el infierno, pero estos desgraciados se lo merecen con todo. No, es macabro. Es macabro, es una de las cosas más horribles y desastrosas que he visto todo este tiempo. O sea, creo que ni el señor del bigote chistoso fue tan cínico. De hecho, ya hay muchos que lo han estado comparando. Creo que a Trump lo que le falta para estar en los libros de historia junto al señor del bigote chistoso es su propia guerra. Su propia guerra, su propia masacre. Sí, como marca Trump. Porque en teoría ya la tiene, o sea, mandó a hacer una masacre con lo que pasó ahí con los gazatíes. Eso fue financiado y articulado completamente con Trump. Y de hecho Trump tuvo participación, acuérdense que mandó ahí sus bombitas. Sí. Y bueno, mientras todos los funcionarios europeos veían eso, decían: es que no puede ser que estés haciendo realmente esto, porque prácticamente anunció su plan de Gaza, quitando del medio muchos lobbies europeos que esperaban unirse a él, ¿no? Que habían dado el visto bueno, ¿no? Ahí están con cara de que Trump. Por otra parte,
llevaba un tiempo haciendo su desastre con Groenlandia porque a raíz de que capturó a Maduro se envalentonó y dijo, ¿sabes qué? Me apuesto que yo quiero a Groenlandia. Groenlandia es parte de la seguridad de Estados Unidos, es crucial y deben dármelo. Quiero su riqueza. Quiero su riqueza. Evidentemente los daneses fueron a hablar con Trump y como dijimos la semana pasada fueron conversiones infructuosas porque no pudieron hacerlo cambiar de opinión. Ujú. Los países de la OTAN como Francia, Suecia y Polonia salieron a decir, oye, ¿sabes que esto no puede ser? Te estarías cargando las relaciones internacionales que llevamos durante décadas. Y Trump como respuesta amenazó con aranceles de 35% a los países que se opongan a que Trump se quede con Groenlandia. Y al final, en el marco del Foro Económico Mundial, el presidente de Donald Trump aseguró este miércoles haber alcanzado un marco de acuerdo futuro tras una reunión clave con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Se escribe Rutte, si lo quieren buscar ahí en YouTube, ¿vale? ¿Qué puntos tiene este acuerdo? Bueno, una actualización del Tratado del 51, que prácticamente contempla renegociar este acuerdo que se había hecho. También que se discutió una propuesta donde Dinamarca va a permitir a Estados Unidos construir nuevas bases militares en tierras que serían consideradas territorio soberano estadounidense. Como embajadas, pero ya de facto no me quedo con toda la lista, pero me quedo con una buena parte. Y una exclusión completa e inapelable de Rusia y China del territorio groenlandés. Un portavoz de la OTAN sugirió que el pacto buscará asegurar que Moscú y Beijing no logren obtener una presencia económica o militar en la región ártica. Trump salió a decir que con el acuerdo que han alcanzado, prácticamente Estados Unidos podrá hacer lo que se le antoja en Groenlandia y los daneses no podrán hacer nada al respecto. Y bueno, En todo caso, ya veníamos hablando de que los que sirven a la OTAN, los que sirven a la Unión Europea son todos unos corruptos. y bueno, todo esto ya tuvo sus consecuencias porque muchos líderes europeos mientras todo esto ocurría, salieron a hablar. De los más afectados fue Macron. ¿Por qué? Resulta que cuando le preguntaron al presidente de Estados Unidos si Macron, oye, ya escuchó que Macron dijo que no se va a unir a su grupo, a su club de plan de paz por Gaza, y dice, que no se va a unir, bueno, no importa, toma el idioma de seriedad. Además, solamente tengo que poner un arancel de 200% a su champán y vas a ver cómo lo obligo a que se una hacia mí. O sea, si hay algo que los franceses tienen, es un orgullo desmedido. Y durante su discurso este martes en Davos, Macron lanzó una dura advertencia contra el descenso hacia la política de líderes autoritarios y arremetió contra la política exterior del presidente de Estados Unidos, diciendo, y cito, el conflicto se ha normalizado, giro hacia un mundo sin reglas, donde el derecho internacional es pisoteado y la única regla que parece importar es la ley del más fuerte. No se quedó ahí. Cito, China es bienvenida, pero lo que necesitamos es más inversión extranjera directa china en Europa, en algunos sectores clave para contribuir a nuestro crecimiento. Hay que estar calmados, hay que mantenernos a nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte, ni a una técnica de intimidación ni chantaje. Pregunta seria, me acuerdo cuando hablamos de la noticia infructuosa, por cierto, que al final terminó mal. O sea, no terminó mal, pero no consiguió todo lo que quería Macron. Claro, de cuando Macron fue a China y nosotros ahí comentamos de que podía ser una posibilidad para él hacer un puente entre la Unión Europea y los propios chinos. Uh-huh. Y al parecer eso no salió tan bien. Algo tuvo que haberse conversado ahí como para salir tan envalentonado. Claro, porque no estarías tú diciendo nada si es que no se hubiese puesto ni siquiera una oferta en la mesa. Yo creo que la oferta existe, que es algo que no se está hablando al público. Evidentemente jamás salió en las noticias y lo que nos llegó a nosotros fue como un pseudo fracaso o un acierto muy tibio por parte de Macron en esa conversación con China. Sí. Y esto es importante porque para bien o para mal, Macron es uno de los líderes más importantes de la Unión Europea y de hecho es el que ha tratado de evitar que el Mercosur, el acuerdo que tiene con el Mercosur se lleve a cabo, y también prometió ser el que iba a impedir que el acuerdo que tiene Estados Unidos para imponerle 15% de aranceles a los productos europeos, más un compromiso para comprar productos agrícolas y armas a Estados Unidos, se lleve a cabo. Y bueno, como parte de todo esto, entonces, mientras se daban estas amenazas de Trump de poniendo 35% de aranceles a los europeos, un funcionario de alto rango que está negociando y haciendo el lobby para que se apruebe el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, es el que firmó Ursula von der Leyen del 15%. No ha entrado en vigor, pero se está tratando de luchar por eso, ¿no? Salió a poner en redes sociales
que prácticamente se cancela cualquier intento de seguir acordando esto de manera indefinida. Que todos los acuerdos para que esto se lleve a cabo estaban paralizados. No hay más. Hay otro terremoto aquí en las bolsas internacionales. Sí. Querían certidumbre de mercado, pues Donald Trump viene a hacer de madre. Sí. Y esto también como respuesta de lo que estaba viendo de Groenlandia, ¿no? Pero no se quedó ahí. También Volodymyr Zelensky fue a plantarle cara a la Unión Europea, diciéndoles dijo muchas cosas, pero lo resumo. Prácticamente que dónde están los líderes europeos, que en Europa necesitamos su propio ejército, que están diciendo que necesitamos una orden internacional, pero que prácticamente no vea líderes que se estén moviendo para llevar nada a cabo. Es que los líderes que están ahí en esa silla de la OTAN y la Unión Europea están sirviendo a sus propios intereses cortoplacistas de sus empresas personales. Realmente no hay un líder sensato que quiera sacar la cara por Europa. Si ustedes me preguntan, ¿Europa tiene con qué pelearle a Estados Unidos? Tiene con qué pelearle, o sea, y todavía, porque una decisión inteligente dentro de un escenario hipotético que evidentemente no ocurre. Sí. Miren, si yo tuviera que decir quién podría ser el líder de la Unión Europea, porque ha mostrado un interés genuino en que se recomponga, sería Mario Draghi. Sacó un reporte el año pasado. El informe Draghi. Ajá, que tenía más de 200 puntos de todo lo que tenía que hacer Europa, si tenía que recuperar su poder. Claro, él lo tiene claro. Si realmente Europa puede tener un líder al cual apostar, sería el problema. El señor tiene 78 años. Es muy viejito. Ya no tiene, o sea, Trump demostró que con 80 y tantos puedes hacerlo, ¿no? Pero él quiere. No parece. Así es. No parece. Que encima que el líder de la Unión Europea requiere ser una persona que esté por lo menos entre los 50 y los 60 años. Sí, necesitan a alguien joven. Y esa ya está grande, ¿no? Sí. Alguien con fuerza. Alguien que no sea Ursula von der Leyen, porque esa señora... No, esa señora, pésimo. Es pésimo haciendo esto. Terrible. Sáquenla de ahí, por favor. Y pues mientras no veamos un líder al cual aglomere a toda la Unión Europea a pactar el fin de 27 parlamentos, 27 ejércitos y a hacer un financiamiento conjunto hacia un único gobierno europeo como tal, pues van a seguir... Quizás no todos los miembros de la Unión Europea, pero ya yo estaría pensando en una unión real de país. O sea, el país Europa. Bueno, yo tengo entendido que ahí hay países que son justo el brazo de Trump, como por ejemplo... Bueno, si hablamos de la Unión Europea, un país que sea brazo armado de Trump, el Reino Unido. Ya. El Reino Unido. Alemania, por otras razones. Joder. Polonia era el aliado más cercano de Donald Trump. Y de hecho, el propio Polonia, a raíz de lo que ocurrió con Groenlandia, se le va a pedir a la Unión Europea que, oye, pues, den una respuesta firme, que nos respeten, por favor. Que para qué unir esto si no sabes a defender nada. Mira, al final de cuentas, yo creo que todo lo que estamos viendo en el Foro Económico de Davos, que es como una pelea de señoras, no sé, como un dimes y diretes. Es que yo insisto, creo que puso una buena analogía al principio. Es literalmente una trinchera, están todos atrincherados desde sus propios intereses personales, lanzando piedras unos a otros. Y ahora, el problema es que el Foro Económico de Davos todavía no ha terminado. Prácticamente es hasta el 23 de enero y aún hay cosas por decir. Entonces la siguiente semana les diré que al final Actualizaciones. una actualización de lo que pasó. Y de momento esto lo que ha ocurrido en este momento en el Foro Económico de Davos. Si bien esto no impacta en el corto plazo o en el mediano plazo a Latinoamérica, es como para que se den cuenta cómo se está moviendo y reconfigurando el ámbito geopolítico. Porque también se me olvidó decir que el primer ministro canadiense, Mark Carney, salía a decir que no están con una transición en sus relaciones con Estados Unidos, están con un rompimiento. Hay un quiebre. Y de hecho, precisamente por eso viene tan interesante este acercamiento a China, que si bien económicamente hablando es despreciable la ganancia que hay ahí, pero también pensamos en una cosa. China es un país que quiere entrar en los mercados porque quiere que lo necesiten, quiere proveer, por así decirlo. Y a China, como es más a largo plazo, no le interesa tener las ganancias de forma inmediata, así como lo que querría Donald Trump, que justo aquí y ahora. Es que Donald Trump los quiere de manera inmediata porque su presidencia dura 4 años. Ajá. Esa es la diferencia entre Trump y Xi Jinping. En cambio, con Xi Jinping, resulta de que a él le interesa empezar a tener presencia, o sea que, porque además quiere una relación a largo plazo.
efectivamente. Y quiere que la relación, porque en realidad ni siquiera le interesa la política de los países a los que entra, y esa es la gran diferencia. Donald Trump pacta directamente con las élites, Sí. mientras que Xi Jinping pacta con las élites para quedarse con los mercados donde habitan esas élites. Entonces, lo que quiere China y su estrategia real es empezar a llevar productos que se empiecen a familiarizar con Chile. Sobre todo que Canadá y China tenían un rompimiento muy fuerte y habían tenido una disputa muy fea. Hay un sentimiento antichino muy grande en Canadá por parte de la ciudadanía. Sí. Entonces es algo que si tú quieres jugar a largo plazo tienes que entender de que no va a ser de la noche a la mañana. Efectivamente. Y bueno, de momento tenemos esto que ha ocurrido en el ámbito internacional. Y si tenía que dar algún tipo de actualización de Latinoamérica, porque han pasado cosas aquí, pero es tan grande lo otro que hemos comentado que lamentablemente se quedaron al margen. Sí. Bueno, algo importante. Colombia y Ecuador tienen en este momento una guerra arancelaria. Noboa, presidente de Ecuador, salió a decir que es porque resulta que Colombia no ha hecho lo suficiente para combatir a los grupos de crimen organizado en las fronteras. Yo creo que aquí hay alguien que es demasiado fan de Donald Trump. Así que no se le ocurrió mejor medida que poner un 30% de aranceles a los productos colombianos. Claro, si a él le funcionó, porque a mí no. ¿Qué comercia con los colombianos? Prácticamente pescado procesado, tablas de partículas y aceite de palma. ¿Qué porcentaje de comercio tiene Ecuador con Colombia? Bueno, Ecuador importa de Colombia el 1% de sus productos y Colombia exporta a Ecuador, bueno, y el 3%. Básicamente, Colombia depende más Ecuador depende más de Colombia que Colombia de Ecuador. Y Ecuador puso los aranceles. Sí, entonces es como... No tiene pie ni cabeza. No tiene sentido. Bueno, ya se había comentado en algún momento por decisiones de esta persona que está a cargo de Ecuador. Y ya aquí nos está demostrando de que, como sospechamos en ese momento, es un inapto. Sí, y pues bueno, al margen de todo esto, es una guerra ridícula porque ni siquiera el porcentaje es tan importante como para que no pueda ser reemplazado. Entonces se pusieron aranceles para pelearse por... Porque sí. ¿Qué otra cosa pasó en la región? Bueno, Bolivia tiene un caos político, económico y social, otra vez, porque su presidente, que es recién electo, agarró y quitó la subvención a los combustibles, otra vez, y la gente salió a protestar, otra vez. No es algo novedoso, pero que haya pasado en tan poco tiempo, pues ahí está. Y no parece que haya una salida para todo esto. Bolivia está en un problema muy horrible porque no tiene financiamiento para subsanar todos sus problemas económicos. Que así de fragmentados como estamos, nunca podríamos hacer algo ahí para parchar nada. Y lo que se debería hacer como región latinoamericana, dejar de mirarnos como países externos y pensar en hacer una alianza económica, porque tenemos con qué. Sí. Lamentablemente tenemos con qué. Y de hecho, en este tipo de cosas, si un país se desordena, es malo para toda la región, porque empieza a haber migración masiva, la delincuencia sale, hay delito y intervención dentro de los países aledaños. Sí, el problema es que yo había mencionado en un video que lo ideal sería que sean los países del cono sur, de Sudamérica, los que le presten dinero a Bolivia, ¿no? Sí. Con garantías básicas a los chinos de que pero me quedo con tu territorio. Sí. El problema es que si miembros de Sudamérica importantes como Javier Milei deciden pro Trump y deciden entrar a esta junta de paz y gastar $1.000 millones, pues no hay manera de que esa solución, que para mí está óptima, No hay forma. no se va a concretar. En todo caso, esto que estamos hablando nosotros ni siquiera existe. En todo caso, es una solución que yo doy como economista que soy para darle autonomía a la región y que puedan crecer de manera conjunta. Sería lo ideal si es que hubiera una articulación dentro de los países en la región. El problema es que esa articulación no existe, cada uno rema para su propio lado y no estamos hablando de transar soberanía, porque una cosa es la soberanía y otra cosa es la cooperación bilateral y multilateral. Económica, especialmente, que se puedan trabajar juntos para crear infraestructura de comunicaciones, hablando de transporte, para que las mercancías viajen más rápidamente entre una nación y otra. El problema es que, pues, Latinoamérica es Latinoamérica y tenemos residuos históricos. Los Estados Unidos hicieron muy bien su trabajo aquí de fragmentar. Sí, entonces, Tan bien su trabajo que es imposible. O sea, uno hace un video de Bolivia y todos atacados. sí, prácticamente. Por eso no vuelvo a hacer videos de hoy. Vayan a verlo. Vayan a verlo por allá. Es un video temporal, afortunadamente, para que entiendan qué está ocurriendo, ¿no? En fin, y bueno, esto es lo que ha ocurrido de momento en el ámbito internacional. Pues, por favor, no olviden dejar su like, comenten y comparten y denle la campanita de YouTube para que les avise cuando subamos nuevos videos. Somos Salvador Ávila y Mari Carmen Rojas y nos estaríamos viendo en la siguiente emisión. Bye bye. Nos vemos.